¿Y qué tal, gente? Bienvenidos de regreso a su podcast favorito, Vida. Estamos en un capítulo más de nuestra tercera y nueva temporada de este podcast. Regresamos. ¡Hemos vuelto! Después de un gran tiempo, un gran break que tomamos, hemos regresado y creo que podemos concluir, mis hermanos y yo, que venimos con muchas ganas de trabajar, muchas ganas de grabar podcast y pues de tener estas conversaciones divertidas que esperemos les sirvan a ustedes. Así que les voy a dejar el lugar para que mis hermanos se presenten y les saluden. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gaby, es un gusto estar aquí otra vez. Para aquellos que se preguntaban cuándo volvíamos, aquí estamos. Vida Podcast ha vuelto. Hey, ¿qué onda, amigos? Es bueno volver después de mucho tiempo, 9 meses, que creo que nos ayudaron a cada uno individualmente y juntos para volver con todas las ganas. Es casi como si hubiéramos tenido un hijo. Sí, pero sin el hijo. Pero sin el hijo, exacto. ¿Qué onda, gente? Espero que estén muy bien, espero que les guste esta nueva temporada. Se van a tocar temas muy interesantes y estén al pendiente. Así es, dentro de todo este tiempo, como ya le dijeron, 9 meses, pasaron un sinfín de cosas que a lo largo de nuestra vida nos ayudaban a crecer y creemos que será bueno recordarlas. Entre ellas, a mí me gustaría mencionar que una de las razones por la que dejamos de grabar el podcast fue porque mi hermano y yo nos graduamos y pues teníamos que tomar un momento pues para terminar todo nuestro proceso de titulación y todas esas cosas que vienen. Y es que tenemos muchas cosas, o sea, ajá, exacto. Eran ustedes la escuela y ustedes trabajaban y estudiaban, Ruth también estaba en la escuela, o sea, muchas cosas, a pesar de la pandemia, o sea, teníamos mucho trabajo y gracias a Dios también en la iglesia fue cuando volvimos, o sea, que volvimos a presenciar a la iglesia, entonces sí se nos cargó un poquito, entonces sí, pues fue una de las razones, más que nada, nos sentamos a platicarlo. Y dijimos, ¿saben qué? Bueno, vamos a darnos un break, pero un buen break. Pero no pensamos que fuera a ser tan largo, la verdad. Yo no pensaba que fuera a ser tan largo. Sí. Pero sí, este año, pues ya estamos en el año 2022. Y pues sí fue como que, o sea, también Esaú fue el principal, ¿no? Dijo, ¿qué onda? ¿Volvemos? Y dijimos, vamos a volver y vamos a volver con todo. O sea, fue tanto el tiempo que nos tomamos que pasó en nuestro aniversario. Pasó nuestro aniversario de un año, sí. Un añito. El año pasado, en octubre, si no me equivoco. Sí. No recuerdo la fecha, no les quiero mentir. En octubre cumplimos un año de Vida Podcast, cuando lanzamos el primer capítulo que se llama ¿Qué pasó en esta cuarentena? Esa fue el primer capítulo y pues ya un año después aquí estamos. Sí, demasiado tiempo, pero creemos que nos sirvió para venir con nuevas ideas, cosas más refrescantes, temas más un poco pues edificantes, quiero pensar, que esperemos que les ayuden. Y dentro de todo lo que queremos platicar, queremos hacer un pequeño recuento de lo que ha pasado en 9 meses. ¿Qué ha pasado 9 meses? Ajá. Y le vamos a dejar el lugar a Ruth para que ella nos explique un poco de qué ha pasado estos 9 meses. Bien. En abril se continuó la vacunación a personal de salud y adultos de tercera edad contra el COVID-19. Entre junio... Perdón que te interrumpa, pero para que la gente sepa, a lo mejor porque algunos no se recuerdan la fecha en la que terminamos Vida Podcast, el último capítulo de la segunda temporada, lo terminamos en abril, si no me equivoco, la última semana o a mediados de abril. Entonces, por eso Ruth está desde abril mencionando abril. lo que ha pasado. 9 meses. Como les digo, en abril se continuó con la vacunación de personal de salud y adultos de tercera edad contra el COVID-19. En el 30 de junio, Lionel Messi dejó el Barcelona. El 17 de septiembre se estrenó el juego del calamar, que se hizo muy famoso por todos lados. Oye, sí es cierto. El 1 de octubre se estrenó la segunda película de Venom. Señora película, sí es cierto, sí. En noviembre la cantante Adele regresó con su nuevo álbum 30. Y llegó renovada y llegó mejor que nunca, ¿no? Guapísima y empoderadísima. Hablando de su divorcio. Ajá. El 16 de noviembre se subió el tráiler oficial de Spider-Man No Way Home para estrenarse finalmente en diciembre, juntando más de $1,000 millones tras el inicio de la pandemia. ¿Y quiere decir que fue confirmado? Alerta de spoilers. Si no, pues la han visto, vayan a verla. Es muy poco probable que alguien no la haya visto. Bueno, aunque no la hayan visto, yo creo que ya saben, ¿no? O sea, que el Spider-Verse es
Confirmado, Está sí, confirmado. confirmado. Sí. Confirmado. Fue Muy buena épico. Decía Jacobo, ¿te acuerdas, Jacobo? Que decías que era como si todos, porque fuimos a verla, y Ujú. decías que era como si todos estuviéramos conectados. Conectado. Todos en la sala gritábamos al mismo tiempo y nos reíamos al mismo tiempo. Estuvo muy padre, la verdad. ¿Qué más pasó en este lapso de tiempo? Pues empezaron las primeras dosis contra el COVID-19, Ujú. incluso las segundas dosis Las llegaron. dosis, los refuerzos, ahorita ya están en refuerzo muchos de los adultos mayores. Adultos mayores Ujú. empezaron y luego ya nos tocó a nosotros a los más jóvenes, por Ajá, así decirlo, sí, sí. hasta el grado de nosotros y ahorita Ya los de- últimamente ya sí, los sí. de menores de 18 menores de años. 18. Sí, y también pues ahora con las nuevas cepas, o sea, fue cuando también salió la Delta. Y Ujú. ahorita estamos con la Omicron. El Sí, hormigón, el hormigón, el hormigón. diría. Saludos a Iván. Ha habido muchos cambios que pareciera como si... Yo sentía la verdad como que no había pasado mucho tiempo. Ujú. Y en realidad sí, o sea, es mucho tiempo. Han pasado muchas cosas así a lo largo de pues fue el tiempo en el que se hizo el ¿cómo se llama ahora? Facebook, Mark Zuckerberg. Meta. El Metaverse o el Megaverse. El Megaverse. Ajá, Megaverse. Meta. Metaverse. ¿Sí, no? No, Meta. Metaverse. Meta. Sí. Y ahora ya, ¿cómo se llama todo? Pues ya, Sí. estamos, o sea, ese también es otra de las cosas que Sí. pasó. Le pertenece el mundo de... Ajá. Se cayeron las plataformas. Se cayeron las plataformas pues ya ven para las clases en línea, Sí. Teams y Zoom, o sea, hubo muchas veces eso, entonces ahorita estamos ahí y ahorita las escuelas están volviendo poco a poco. Ujú. En agosto empezaron a volver un cierto porcentaje y ahorita vamos ahí avanzando. Pero yo creo que ya hablamos mucho de qué es lo que ha pasado y necesitamos abordar el tema de hoy porque el tema de hoy está... Básicamente vamos a ver qué va a pasar este año. Ajá, ya vimos qué pasó, ahora vamos a ver qué es lo que nos depara. Así Este es, y a lo mejor se estarán preguntando por qué Ruth dice qué va a pasar este año. año. Pero en nuestra iglesia, nuestros pastores cada año le ponen un nombre al año que va a empezar. Ujú. Y este año se tituló El Año de la Promesa. Así es. Y el día de hoy tenemos ese tema, el tema de El Año de la Promesa. Y quería empezar platicando un poco de lo que hemos vivido estos últimos cultos que hemos tenido. No sé si haciendo un poco de memoria se me venía a la mente lo que vivíamos este sábado pasado. Incluso el domingo que pasó se me hizo, no sé, se me hizo muy bonito. Se me hizo que la alabanza, desde la alabanza hasta la predicación, fue un momento muy especial. Sí. Incluso Gaby, tú nos decías Ujú. el canto de Lo harás otra vez. Creo que es nuestro canto lema este año, Sí. por la letra que tiene y porque siento que todos como que al cantarlo conectamos y dimos pie a lo que queremos y esperamos en fe ver este año. Pero no sé qué piensan ustedes, cómo vieron los cultos, estos cultos que hemos tenido. Pues en lo personal este inicio de año arrancamos con todo, yo creo. Empezamos con el pie en el acelerador y pues empezamos con esta temporada de pasos de fe en cuanto a los jóvenes, que siento que va muy ligado al tema del año, que es las promesas de Dios para nosotros. Uh-huh. Siento que aparte de que sea un tema para el año, o sea, para la iglesia, siento que es algo que está hablando mucho a nuestras vidas, Ujú. a la vida de nuestra familia. Entonces creo que va a ser de bendición para todas esas personas, la verdad, para todas las personas que sean parte de este año en nuestras vidas. Sí, yo también creo que es un tema que está hablando mucho a nuestras vidas y que va a ser de mucha bendición. Y me gustaría preguntarles cuando nuestros pastores nos dieron este tema, ¿qué fue la primera promesa que se les vino a la mente? Que llegó a su mente y dijeron, no me digas, Dios, que vas a hacer esto. ¿Cuál fue la promesa que ustedes dijeron? Y esa promesa la vas a cumplir. Venga. Una de las promesas que, o sea, unas muy personales, ¿verdad? Pero una sí que engloba a la iglesia o a todos,
en general fue el expandirnos, el crecer en número y el bautismo, o sea, la llenura del Espíritu Santo. Muchos en la iglesia, pues gracias a Dios, tienen la llenura, o sea, hablan lenguas, tienen la evidencia, pues, del Espíritu Santo, pero también hay unos que todavía no. Entonces, yo siempre le pido a Dios eso, o sea, siempre le pido a Dios, Señor, llena esta iglesia a sentir tu presencia como se hacía sentir, no viviendo el recuerdo, ¿sabes? Pero sí trayendo las experiencias nuevas del Espíritu Santo a nuestras vidas, o sea, que no te contengas, que no te importa el tiempo, eso, o sea, eso en concreto. Y pues el crecimiento, porque a lo mejor la gente que nos escucha piensa que porque tenemos un podcast somos una iglesia grande y tenemos el gran equipo de producción y cosas así, cuando pues nuestro equipo de producción somos nosotros mismos, nosotros 4, entonces empezamos de poquito, pero hemos visto que Dios respalda. Y aún con poquitos, Dios hace grandes cosas, pero Dios nos ha prometido que va a haber más personas en esa iglesia, que Dios va a traer gente necesitada, que nosotros vamos a ir a hablar a la gente, entonces esa iglesia va a crecer. Entonces esas son las 2 primeras promesas que se me vinieron a la mente. Se me vino más bien una palabra, como proyección, siendo que tanto a nosotros como, por ejemplo, ahorita el podcast, que le estamos metiendo más producción, o sea, más ganas y todo esto. También la sociedad de jóvenes que se vienen planes muy interesantes y todo eso. También pues lo que hemos visto a través de las redes sociales, pues el año pasado nos sorprendimos mucho porque tuvimos mucho apoyo de gente que no es de nuestra iglesia, o sea, que va presencial, pero está ahí todos los domingos viendo las transmisiones y así. Proyección a gente que no conocemos y así. Y también pues claro, individualmente, proyección de promesas que Dios me ha dado anteriormente, años. O sea, proyección de tanto mi ministerio personalmente, pero sí, más que nada esa palabra. Yo creo que para mí ha sido en parte un poco personal. Bueno, la mayoría del caso es personal. Porque Dios trajo memoria este domingo pasado a través de la predicación y de la palabra que daba Dios a través del pastor y con una palabra que daba la pastora, de que este es el año en el que Él va a cumplir la promesa de bautizarme con su Espíritu Santo. Y pues yo lo creo. Y no sé, siento que en cuanto a la iglesia o en cuanto a otro tipo de cosas, yo estoy muy apegado con la temporada que tenemos ahorita con los jóvenes, que se llama Pasos de Fe. Y creo que aparte de ser un año de promesas, siento que debe ser un año más de pasos, o sea, no dejar, o sea, no nada más estar pensando en que es una promesa, esperarla solamente. Sino que dar el paso y, o sea, tenerlo así, o sea, como pasos, como pequeños pasos, pequeñas instrucciones, ir avanzando poco a poco y que esas promesas se vayan cumpliendo, pero no tener la idea de que, es que tengo esta promesa, entonces Dios la va a cumplir, ¿no? O sea, siento que tenemos que poner mucho de nuestra parte este año si queremos ver lo que Dios tiene para nosotros. Sí, yo también pensando un poco, ahorita que les hacía la pregunta sobre qué fue lo que se te vino primero a la mente, a mí sí se me venía a la mente parte de lo que Dios había hablado tiempo atrás, hablando del ministerio, de lo que veníamos haciendo con los jóvenes, y sí se me venía a la mente todo eso que Dios nos decía, de que pues Él iba a abrir puertas de bendición para todos los planes que teníamos y así. Y pues este año era en lo que yo pensaba, y como dice Jacobo, nuestra pastora nos recordó también, bueno, Dios a través de la pastora nos recordó sobre el bautismo en el Espíritu Santo, que era algo que pues la promesa ahí está, pero muchas de las veces nosotros nos enfocamos en otras cosas o no le damos tanta importancia como la que en verdad merece. Y sí, esas fueron las que a mí se me vinieron a la mente. Y ya entrando un poquito en materia, me gustaría hacerles una pregunta, ya entrando un poco y tocando el tema de lo que hablaba Jacobo. ¿Qué consejo darían ustedes para hacer mientras estás esperando una promesa? Porque como dice Jacobo, muchas de las veces estamos esperando la promesa y la estoy esperando, y Dios, ¿dónde estás?
¿dónde está tu promesa? Pero estoy acostado en mi camita el domingo en la mañana a las 10 de la mañana, porque pues estoy esperando la promesa de Dios para poder servirle. Me gustaría... ¿Qué esperar cuando estás esperando? Exactamente, o sea, ¿qué esperar cuando estás esperando? ¿Qué hacer cuando estás esperando esa promesa? Sí, porque muchas de las veces creemos que el fin es la promesa, pero siento que también es importante ver qué estamos haciendo para llegar a esa El promesa. camino que recorres. Sí. Sí, decía la pastora una vez que las promesas de Dios no llegan en la casa sentado. Las promesas de Dios no te van a llegar en un momento de ocio mientras estás en Facebook. Sí. O sea, la verdad, hay que ser sinceros y a lo mejor a veces hay que ser un poquito duros al decir esto. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios no te van a llegar cuando tú te tomas el tiempo para Dios, para otra cosa. Ajá. O sea, las promesas de Dios llegan en la iglesia. Las promesas de Dios llegan cuando tú haces algo para Él. Sí. Entonces, como decías tú ahorita, no puede llegarte el domingo a las 10 de la mañana y decidiste no ir a la iglesia, te quedaste dormidito, bien padre, como este domingo que estuvimos a -1, pero los otros sí fueron. ¿Quién va a recibir la promesa? Pues los que sí fueron. Así de simple. Sí. Entonces, ¿qué consejo dar? No dejar de asistir, de congregarse. Porque así como Dios no es un Dios de tomar asistencia, pero es lo lógico, ¿sí? Dios te va a bendecir, Dios te va a llenar más en su casa. Decía nuestro pastor, si no me equivoco lo dijo este domingo, el templo es el lugar más santo sobre la tierra. O sea, el templo, el altar es el lugar más santo al que tú puedes asistir a que Dios te hable. Entonces, eso es una de las cosas, no dejar no dejar la comunión con Dios. Yo diría que eso es esencial, no dejar de buscarlo. Entonces, sí. Y dentro de eso, o sea, creo que iría en no dudarlo. Porque muchas de las veces creo que como humanos llega el momento en el que pensamos como tal, o sea, pensamos en que no va a pasar, la promesa no va a llegar, suena muy loco. Sí. Entonces o se ve como que va a llevar mucho tiempo. Sí, mucho tiempo, no, sí. Pero, o sea, mientras tú estás pensando todo eso, Dios ya lo está haciendo, ¿sabes? Sí. Entonces, yo creo que el confiarlo, o sea, no dudarle, no preguntarle cuándo, no preguntarle cómo, ni nada de eso. Y dentro de eso mismo, yo creo que les aconsejaría no pensar en los recuerdos que ya tienes. Me refiero, algo que me gustaba mucho es que Saúl, o sea, ya nos había dicho en lo del podcast, en lo de los jóvenes, que era de lo que, el concepto que ya teníamos, por ejemplo, en este caso de Vida Podcast, lo olvidáramos. Y por ejemplo, en este caso, o sea, pues no sé quién está escuchando esto, pero olvida lo que ya pasó, olvida las promesas pasadas, porque Dios no quiere que las recuerdes, porque si las recuerdas las compararás y no puedes comparar un recuerdo a una promesa. Entonces, más que nada eso, no lo dudes y no pienses en las cosas que ya hizo, porque te aseguro que las promesas de este año, todas las promesas que te ha hecho serán aún mucho más mejores. Sí, yo creo que el consejo que puedo dar es como dice Ruth, esperar, pero hace un poquito escuchaba un canto, no recuerdo el nombre, ahorita se me olvida, y de hecho no recuerdo bien la parte, pero dice algo así como que ¿qué es lo que vas a hacer mientras esperas? Bueno, entonces haré esto, o sea, es como, y se refiere a adorar, y siento que es algo muy importante, tenemos que mantenernos en comunión, sí. Porque si estás esperando una respuesta, si la promesa que Dios tiene para ti es una respuesta, pues la verdad es que si no estás sentado arrodillado o adorando o tratando de escuchar la voz de Dios, pues no vas a recibir tu promesa. Entonces siento que es la mejor forma de esperar, sí. Esperar en Dios, pero estando firme en lo que has querido y firme en la comunión con Él, y Él va a responder. Creo que estoy muy de acuerdo con lo que todos mencionaban, esperar, pero más que nada esperar con fe y creer, y yo hasta diría un poco como que aferrarte a lo que Dios te ha dicho, porque lo dice la palabra de Dios, fiel es el que hizo la promesa. Y también te diría que no perder la esperanza. En una predicación que más tarde les voy a recomendar, escuchaba algo que decía una frase como: Dios no te necesita para cubrir su reputación,
¿A qué me refiero con esto? Que Dios no nos necesita para que nosotros digamos, Dios sí cumple su promesa. No, Dios cumple sus promesas, aún sean para ti, o sean para tu hermano, o sean para tu tío, o sean para una persona que nada más fue una vez al culto. Dios va a cumplir sus promesas porque Él es fiel. Él no se olvida de lo que ha dicho y lo que ha hablado a tu vida. Y también hablando un poco de la esperanza, esta persona hablaba sobre que la esperanza es la gasolina de la fe. Y cuando perdemos la esperanza, pues no hay gasolina para nuestra fe. No vamos a tener fe para esperar lo que Dios ha hablado a nuestra vida. Entonces siento que eso también es un punto muy importante, porque al perder nuestra esperanza y al no tener una fe activa, pues lo único que nos queda es conformarnos con lo que este mundo, con lo que a lo mejor el diablo nos ha metido en la cabeza que es lo que merecemos o necesitamos simplemente, o ya es como que, bueno, pues esto fue lo que me tocó. Y no es así, Dios no quiere eso. Dios quiere lo que te ha prometido para tu vida. Y sí, eso es lo que yo diría como consejo para hacer mientras estás esperando la promesa de Dios. Ok, muy bien, me parece muy bien lo que hemos estado diciendo. Y hemos hablado de las promesas que Dios ha dado a nuestra vida, y ese es el tema en el caso de nuestra iglesia. Vamos a ver las promesas cumplidas que Dios ha hecho a nosotros. Pero me gustaría preguntarles o que lo lleváramos a la mesa. ¿Qué hay de las promesas que yo le he hecho a Dios? Oh my God. ¿Qué hay de lo que yo le he prometido a Dios cambiar o hacer? Porque estamos en el inicio de año. Hoy es... ¿qué día es hoy? 17 de enero. Estamos grabando este podcast 17 de enero. Ustedes lo verán 27 Ustedes lo verán, ajá. de enero. Entonces, pero siempre el primer mes es el mes de los objetivos, ¿no? Dices, no, pues ya voy a bajar de peso. No, pues ya voy a ir al gym. No, pues voy a ir a entrenar. O voy a leer más la Biblia. O voy a leer otra cosa. O voy a buscar más de Dios. Voy a ayunar más. O sea, ese tipo de cosas son cosas que le dices a Dios. Señor, te prometo que este año, si me das el trabajo que quiero, voy a buscarte más. O voy a ir a todos los cultos. O sea, ¿qué de las promesas? ¿Ustedes qué opinan de las promesas que le hacemos a Dios? Yo una vez escuché de una hermana que decía que para prometerle a Dios teníamos que ser muy cuidadosos, porque prometerle a Dios es literal cumplírselo, porque no sé ustedes, pero yo no quisiera fallarle a Dios en ningún aspecto. Entonces, en lo personal, a mí uno de mis propósitos que yo puse este año fue, o sea, hacer más profunda mi comunión con Dios, tanto, o sea, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces creo que empecé bien el año porque bueno, no soy nadie para contárselos, pero me han pasado en esos pocos días de enero, o sea, cosas espiritualmente hablando que nunca había experimentado en 15 años de mi vida. Entonces esto siempre me hace pensar, le digo a mis hermanos que cuando algo malo nos pasa o algo o incluso bueno, es porque lo estamos haciendo bien. Entonces creo que es eso, o sea, aumentar mi comunión con Dios, porque no sé si les ha pasado, pero es de las peores sensaciones del mundo ir a la iglesia y ya no sentir absolutamente nada. Entonces yo no quisiera sentir esa sensación este año, ni mucho menos en próximos años. Entonces se trata de ser constante, de que todos los días orar, leer la Biblia. Entonces es algo que, aunque en las noches me da sueño, trato de luchar contra eso y leer la Biblia, orar. Y siento que va a valer la pena, y está valiendo la pena. Sí, yo creo que también tiene mucho que ver y entra en juego mucho la fidelidad que nosotros como creyentes, como hijos de Dios tenemos hacia Él. Porque, como tú decías, es muy fácil decir y prometer que vamos a hacer cosas, pero cuando realmente te enfrentas a lo que tienes que hacer para cumplir esas promesas, es donde en verdad se pone en juego tu lealtad y tu fidelidad a lo que has prometido para Dios. Y cuesta. Ajá, y cuesta demasiado. Y se me venía ahorita a la mente, ahorita cuando estaba pensando en mi respuesta y hablaba de la fidelidad, que hablando de un poco de David, toda la gente que peleó con él, que le fue fiel,
O sea, gente que ni siquiera cuando David aún no era rey, ya le eran fiel. Y no porque fuera David, sino porque le eran fiel a lo que Dios había hablado a la vida de David. Sí. Entonces, lo que se me hace muy importante, la verdad, recalcar eso. O sea, si tú eres una persona que este año empezó dando o poniendo promesas en las manos de Dios, no sé, de lo que tú quieras. O sea, a lo mejor ya hablaste y dijiste, Dios, yo te voy a ayudar a sostener tu obra con tanto dinero al mes o tanto dinero a la semana. O sea, si eso fue una promesa, entonces aférrate a esa promesa que le hiciste a Dios y sé fiel a lo que le has dicho. Sí. No importando a lo mejor si hay alguna situación que adversa, para que te evite cumplir con lo que has prometido, pero tú siempre tratando de ser fiel a lo que has dicho con Dios. Sí. Siento que a veces subestimamos o tomamos muy un poco nuestras promesas hacia Dios. Sí. Y es como que cualquier cosa y prometemos a Dios, voy a hacer esto si tú cumples tal cosa, o si tú me das esto. Y siento que a veces solamente lo utilizamos como un tipo de chantaje hacia Dios, pero no sé, que o sea, quiero decir que pues así no trabaja Dios. O sea, Dios, si tú le prometes algo, lo vas a cumplir y, o sea, lo tienes que cumplir. Y Dios nunca se olvida, o sea, Dios nunca se olvida tanto de lo que Él te ha prometido como tú lo que le has prometido. Sí. Aunque a lo mejor tú, no sé, digas, fue algo muy pequeño, fue algo muy insignificante. Bueno, pues quiere decirte que para Dios sí tiene importancia. Sí. Entonces, hay que tener cuidado siento que hay que tener cuidado con las promesas que le hacemos a Dios, y no tomarlas a la ligera. Y no digo que no las hagamos, pero ser más conscientes de ellas y ahora sí que como dirían, o sea, cumplir nuestra palabra hacia Dios. Sí. Que este año no sea solamente el año de que Dios va a cumplir la promesa hacia la iglesia, que la iglesia también cumpla la promesa que ha hecho a Él. Si hemos prometido serle fiel, hay que serle fiel en todo. Sí, porque como decían ahorita, a veces nuestra palabra la tomamos como X. Sí. Dios me va a perdonar, oye, pero ¿qué sentirías tú si Dios no te cumple lo que te ha prometido? Ajá. O sea, ¿tú cómo te sentirías? Decepcionado. Entonces, es de la misma manera en la que Dios se sentiría. Sí. Hay un canto que me gusta mucho, el remix. Él tardará, mas no fallará. ¿Sí? Sí. Sí. Entonces Dios es así. Dios puede tardarse en cumplir lo que va a cumplir, lo que prometió, pero lo va a cumplir. ¿Sí? Él no falla. Pero nosotros lamentablemente como humanos a veces sí. Es como asemejarlo a una boda. Si ustedes se han fijado o han asistido a una boda, se hace una promesa. Los votos son promesa. Exacto. Los votos son una promesa. Prometo amarte y respetarte en la salud y en la enfermedad. O sea, imagínate tener esos votos con Dios. Cuando tú llegaste al altar y te rendiste a Él, era con esa intención. Le dijiste, Señor, aquí estoy todo completito, prometo amarte y respetarte a ti. O sea, y Dios lo hizo para con nosotros y Dios lo cumple día con día. Dios nos ama, Dios nos respeta, Dios está con nosotros en la salud y en la enfermedad, ¿sí? Pero a veces nosotros no, a veces nosotros llega la enfermedad, no voy a ir al culto, ¿sí? Tengo la reacción de la vacuna, no, aquí me voy a quedar. Lucha contra ello, trata de que Dios vea ese esfuerzo, ¿sí? Yo siempre he dicho que a veces uno valora mucho en la pareja el esfuerzo que hace de verte, ¿sí? Que a veces no tiene tiempo, a veces el poquito tiempo que te dedica, wow, o sea, me llena más el hecho de que se esforzó por verme que el hecho de que, no sé, que me regale algo. O sea, sí, eso es importante. Entonces, las promesas de Dios para este año, que como lo estamos viendo, que no sea solamente como nuestro pastor a veces dice, con el asadón para acá, sino con la pala también para allá, ¿sí? Cumplirle a Dios lo que le hemos prometido. Creo que es más que nada eso, de que Dios espera la misma fidelidad que Él nos da. Exacto. Si Él nos hace una promesa, se va a cumplir, pase lo que pase. Y eso es lo que Él espera. O sea, porque no, aquí entre nosotros, Familia Vida Podcast, Gaby vomitó antes de grabar este podcast. Gracias. Pues es que bueno,
Familia Vida Podcast. No sé por qué, o sea, nosotros siempre decimos empezaron a usar esta frase ahorita, de que, o sea, siempre que queremos un plan y algo nos está pasando, algo malo, o sea, nosotros decimos, es el diablo, ¿verdad? O sea, es el enemigo que no quiere que iniciemos. Entonces yo me empecé a sentir mal desde bien temprano, como a las 6 de la tarde, porque ustedes ya saben, familia, que siempre grabamos Vida Podcast muy noche. Sí. Entonces yo estaba que me dolía mi cabeza y dije, no, es un dolorcillo X, me duermo y al rato que empecemos a grabar se me va a quitar. Se guacarió. Y no, o sea, fue un dolor bien horrible. O sea, las personas que han estado enfermos así, es un dolor muy fuerte que te hace vomitar, o sea, te hace regresar el estómago. Y entonces ahorita yo dije no, y me dijeron mis hermanos, pues si quieres grabamos después, mañana o otro día. Y yo no, porque si no grabamos ahorita, no vamos a grabar hasta dentro de varios días. Entonces dije no, mejor de una vez. Y aquí estoy, me acabo. Pero me refiero a que es esto, ¿saben? O sea, Sí. pequeñas cosas que si bien Gaby, o sea, sintiéndose mal, vomitada, Pudo haber dicho, no grabamos Sí. hoy, grabamos después hasta que me sienta bien, pero no, aquí está con su cara de malita, pero aquí está, ¿saben? Te puedo asegurar que la gente no sabía porque yo, o sea, no hablé, sí sentía, o sea, me siento como cansada, ¿sabes? Sí. O sea, pero trato de no hablar, que mi voz no se oiga así, porque dije, la gente se va a dar cuenta que algo tengo, ¿verdad? Sí. Dije, no, mejor no. Pero son poquitas de las cosas, familia, que podemos hacer nosotros para Dios, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas. No, sí. Me gustó mucho la comparación que hacías con el matrimonio, porque de hecho yo estaba pensando en esa misma como analogía. Estamos sincronizados. Ajá, yo también pensaba, o sea, no puede haber una relación tan así como un matrimonio, que bien sabemos que la iglesia es la novia de Dios. Exacto. O sea, no puede haber eso si no hay esos votos, si no hay ese tipo de promesas que se hacen, a lo mejor intangibles, o que no podemos decirlas tal cual, sino que simplemente se asumen. Sí. O sea, sin esas no tendríamos una relación tan apegada. Y me acuerdo ahorita como empezaba Ruth diciendo que este año quería tener una relación más cercana con Dios y así. Y el hecho de estarlo diciendo era una manera de estar acercándose más a Dios, ¿sabes? Exacto. Me gustaba mucho. Sí. Y me gustaba mucho eso, pensar en eso. Y también quería, referente a lo que decían de que todo llega a su tiempo. Y créanme que últimamente me estoy dando cuenta de eso, que todo llega a su tiempo. Sí. Y les quiero leer un versículo que está en 2 de Pedro 3:9. Le dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Todo llega a su tiempo, todo tiene su tiempo. Y como lo decíamos ahorita, Él es fiel y Él no tarda en contestar. Así. Sí. Y sobre todo, que Dios te contesta o te da esa promesa justo en el momento indicado. Ni antes ni después. Sí. O sea, Dios es tan perfecto y tan amoroso con nosotros, que nos lo da cuando debe de ser. Sí, o sea, estás preparado para recibir la promesa. Sí, de hecho, ahorita con lo que estamos hablando, me hizo recordar mucho a Caleb, cuando Dios le prometió darle un pedazo de terreno, tierra básicamente. Okay. En una traducción dice, o sea, que Caleb va con Josué y le dice, ¿cómo le dice? Entrégame ese Ok, sí, es cuando van a la tierra prometida y o sea, Josué reparte la tierra prometida entre las tribus, pero Caleb se acerca a él y le dice: había una tú específica. tú sabes lo conveniente, o sea, entre nosotros dos, que dijo Dios a través de Moisés, dame, y le dice: dame este monte. Entrégame este monte. Ajá. Entonces me acuerdo que Josué le dice que él iría a pelearla, y en ese entonces Caleb ya era viejo. ¿Sí me explico? O sea, Caleb tenía 85 años, creo. Aproximadamente, pero, Sí, o sea, más o ya era menos. viejo, era un anciano. Y espero que no esté viendo a nadie anciano, porque me voy a ver bien grosera. No, o Pero- sea, pues es que no No, tiene pero malo. una persona O sea, mayor. Ajá, era una persona Exacto. mayor, Ujú. era anciano. Sí. Y
Máximo O respeto sea, para los ancianos. máximo respeto para los ancianos. Sí. Pero, o sea, tú no piensas que una persona anciana pueda ir a pelear, literal, o sea, pelear, Ajá. a guerrear, o sea, su territorio. Pero era un territorio que Dios ya le había dado, o sea, ya le había prometido que se lo iba a dar. Ujú. Y él se esperó tantos años de su vida para ver la promesa, o sea, y vio cómo Josué iba repartiendo a otras personas tierra y no le habían dado su tierra, ¿saben? Sí. Sin embargo, no se puso a comparar las promesas que Dios le había dado a otras personas, sino se quedó con su propia promesa Así es. y la esperó y la luchó aún así. Me encanta porque le dice, todavía estoy tan fuerte como hace 40 años. Sí, uf. Uy, O lean sea, Josué, amigos. Y también otro de los ejemplos que me encantan es un ejemplo que nuestra pastora nos contaba. Ella decía que cuando ella vino a Cristo, que ella aceptó a Cristo en su corazón, Dios le hizo una promesa, que toda su familia estaría sirviéndole a Dios. Y ella lleva en el ministerio, bueno, en el camino de Dios 21 años. Ujú. Y no ha sido toda su familia aún que esté en el camino de Dios. 21 años. O sea, muchas personas a lo mejor ya estarían, pues ya, tantos años, o sea, ¿para qué? No. O sea, ella sigue creyendo que Dios va a salvar a su familia y que poco a poco van a ir aceptando a Cristo, ¿sí? Entonces, es bien bonito aferrarte, como decían hace ratito, aferrarte a la promesa que Dios te hizo, pero también saber qué hacer durante la espera. No solamente se trata de estar ahí, o sea, seguir avanzando, seguir creciendo. O sea, porque el ejemplo que decía ahorita Gaby de mi mamá, o sea, si bien aún toda la familia completa no ha sido salva, no es la misma cantidad de personas salvas a como ella empezó, Exacto. desde cero. Ajá. Entonces creo que es algo importante con respecto a las promesas, de que aunque se miren muy imposibles, o sea, fíjate cuánto proceso ya ha pasado, de que mi mamá con 0 personas cristianas en la familia, ahorita te puedo Ahorita ya decir tiene que ya hay un buen grupo en la familia que servimos a Dios. Y creo que eso también es algo que como humanos solemos hacer mucho conforme a las promesas demasiado locas que Dios nos hace a veces. O sea, nos fijamos simplemente en la promesa, sin embargo, no vemos el proceso que está yendo conforme a esa promesa, porque obviamente no muchas de estas van a ser, o sea, sas y ya de repente, sino que es conforme, es poco a poco, es paso a paso. Entonces creo que es algo importante que debemos también implementar en una promesa que Dios nos da. Sí, y no sé si haciendo énfasis en eso que decía Ruth del proceso, no sé si se fijaban, pero como dice Ruth, ahorita ya somos un gran número o un buen número, y más aparte gente que viene y nos visita. Por ejemplo, ahorita que pasaron fechas de Navidad y Año Nuevo, festivas, te das cuenta que se van y se llevan algo de lo que vieron en nosotros. Sí. Como ese tipo de ganas de servir a Dios, ese tipo de ganas de estar ahí en los cultos, de adorarlo, de escuchar la palabra que Dios tiene para nosotros. Se lo llevan y dices, ve, o sea, ahí es donde miras el trabajo que Dios está haciendo. Paulatinamente, pero va cumpliendo su promesa. Que quiere lo que tú tienes, ¿no? O sea, en cuanto a la paz, la tranquilidad que Dios da, la felicidad, o sea, todo eso busca la gente. Sí. Siento que tienes que disfrutar el camino, Sí. porque en todas las historias que hemos platicado hasta ahorita, o sea, no hay ninguna que no tenga un proceso, que no tenga un camino, O sea, porque Dios o sea, a lo largo de ese camino Dios te va a preparar para que puedas sostener la promesa que te va a dar. Sí. Si es una promesa, lo decía este sábado en el culto de jóvenes, si es una promesa grande, tienes que dar pasos de fe grandes. Sí. Y si tienes que dar pasos de fe grande, o sea, tienes que tener una confianza en Dios también grande. Entonces, todo va relacionado con eso mismo. Sí. sí, yo sé que la próxima semana, o sea, el próximo capítulo, vamos a hablar específicamente de los pasos de fe. Porque, o sea, es mucho de lo que podemos hablar. Y sin duda alguna algo que podemos rescatar así sin meternos tanto en el tema es que lo primordial es no quitar la vista de Cristo. Sí. Así es. Eso es lo primordial, o sea, que hay camino,
y que no debemos de quitar la vista. O sea, no es solamente dar un salto, no son saltos de fe, son pasos. Entonces es un camino, y puede que el camino sea arenoso, puede que el camino sea pedregoso, puede que el camino tenga hierbas, espinas, no lo sé. Puede que el camino sea del mar, en agua, ¿amén? O sea, no lo sé. O sea, el camino es difícil, y en ocasiones es difícil, y como lo vimos incluso en un episodio hace uno de los primeros episodios en la primera temporada, de los procesos. Es un proceso, y con eso creces, y con eso estás preparado, ¿verdad? Maduras para recibir esa promesa. Sí, la verdad es que yo creo que el disfrutar el proceso de una promesa es muy importante, porque te aseguro que en cuanto llegue la promesa, todo va a cambiar. O sea, nada va a ser igual a cuando empezaste, cuando Dios recién te dio la promesa. Todo va a cambiar, todo va a ser diferente, vas a ver las cosas diferentes, Dios te va a tratar de manera diferente. O sea, tu vida, o sea, alrededor va a ser completamente diferente. Entonces, o sea, muchas de las veces el proceso de una promesa es muy duro y es muy difícil. Sin embargo, suena loco, pero disfrútalo. Disfrútalo, y más que nada, yo también diría como ahí un pequeño, no consejo, pero como que una pequeña advertencia: vívelo, y siempre ten en mente que fue una promesa que Dios te dio. Porque muchas de las veces, y conocemos casos que no vamos a mencionar, pero ves a gente que ya llegó al punto de la promesa que Dios les hizo, y ya creen que lo hicieron por ellos mismos, o ya creen que es mérito suyo, y dejan de lado la humildad, o dejan de lado el darle reconocimiento a Dios por lo que Él hizo. Entonces yo también diría eso, y me gustaría como que ya ir cerrando con el episodio del día de hoy, diciendo que, y resaltando un poco de lo que mencionaba Ruth, de que a veces hay promesas que suenan un poco locas, que suenan locas para ti, para nosotros. Humanamente decimos, ¿cómo voy a lograr eso? Pero que también tomes eso como motor, porque si Dios hizo la promesa, entonces Dios te va a ayudar a cumplirlo, Dios te va a ayudar a lograrlo, aun por más loco que sea. Pero Él lo va a hacer, y a lo mejor ahorita está empezando como algo pequeño, algo poco, pero va a llegar el punto en el que se va a cumplir lo que Dios dijo, y vas a ver la magnitud del poder de Dios para llegar a ese punto. Sí. Hay una frase que me gusta mucho de eso mismo, que es: Dios hace lo imposible mientras tú hagas lo posible. Así que, pues, persona que estés oyendo esto, de verdad, no esperes tu promesa sin hacer nada. Exactamente. Yo quisiera invitar a la gente que nos escucha, a la familia de Vida Podcast, que hiciéramos lo siguiente. Yo me lo he propuesto, y ahorita se me acaba de ocurrir, la verdad. No se me ha ocurrido. Me lo acabo de proponer yo mismo en mi mente hace unos momentos. Haz una lista. Haz una lista de 2 columnas, y en la columna del lado izquierdo vas a poner todas las promesas que Dios te ha hecho. Todas. Por más pequeñas que sean, o sea, obviamente las que no han sido cumplidas aún. Todas las promesas. Tienes hasta el 31 de diciembre de este año para que Dios cumpla, si no todas, a lo mejor un buen número de esas. Pero del lado derecho, como dijo Rudo ahorita, vamos a hacer lo posible. Vas a poner qué tienes que hacer tú para que Dios cumpla esa promesa en ti. Porque a lo mejor Dios te ha prometido que te va a dar un esposo o una esposa, pero tú no has hecho nada. No has empezado a hablarle al chico que te gusta, a la chica que te gusta. My God. Sí, o sea, y lo hemos platicado nosotros aquí como hermanos, ese punto, sí, en cuanto a relaciones, que después vamos a hablar de ese tema también más adelante. Pronto. Espérenselo. Pero ¿qué voy a hacer yo? Como dice Ruth, o sea, la frase que ella ahorita utilizó, que yo tengo que hacer lo posible, ¿sí? Si Dios me prometió que me va a bautizar, entonces yo tengo que ponerme en ayuno y oración, hacer cadena, sí, en lo posible, ¿sí? No se trata que vamos a hacer cosas que no, o sea, lo posible. Yo te invito a, amigo, persona que me escuchas, haz tu lista. La promesa y lo que vas a hacer para que Dios cumpla esa promesa este año. Te aseguramos que lo imposible Él lo va a hacer. Eso no lo dudes, lo va a hacer. Vas a ver esa lista y vas a decir, ya lo cumplió. Pero ahora preocúpate tú
por hacer lo Por posible. hacer Ujú. Y nada más recalcar ahí un poco que a lo mejor ibas a decir, ay, pero ¿cómo Dios va a poner atención en lo que estoy escribiendo? Un par de letras. Pero Dios tiene cuidado de todo lo que está en nuestro corazón y lo que hemos plasmado en esa hoja que a lo mejor ahorita en este momento estás escribiendo. Sí. Como ya saben, cada vez que terminamos un capítulo de este podcast, tratamos de dejarles una pequeña recomendación para que ustedes lo vean, lo escuchen o lo que sea que hayamos recomendado, ustedes lo consuman y puedan darse o estar un poco más en contacto y tener esa cercanía con nosotros, Sí. de que hay una relación ahí. No sé quién quiere empezar dando su recomendación el día de hoy. A ver si ya nos patrocinan, por favor. No, yo les quiero recomendar para todas las personas que a lo mejor este año les toca ser maestra de niños o tener algo que ver con el ministerio de los niños. Hay una página que a mí me gusta mucho que se llama Los Peques del Reino. En Facebook, tiene su página en Facebook y tiene su página en Instagram, así lo vas a encontrar, Los Peques del Reino. Hay bastante material que es una mamá, o sea, es una mamá con sus pequeñitos que ella les da sus clases, como la clase dominical, la escuela dominical, se las da ella personalmente, ahorita que estamos en pandemia, se los da ella a los niños. Entonces está muy padre, tiene materiales muy bonitos, materiales para imprimir, tiene materiales que vende también, conforme en las temporadas y conforme a las clases bíblicas. Entonces les recomiendo, vayan, síganla. Ella no me dijo nada, no la conozco, no sé, creo que es de Chile, creo, si no me equivoco, esta persona. Pero la verdad yo quedé encantada con el material, y mucho material yo lo he usado para los niños. Entonces ahí se los recomiendo. Bueno, yo tengo 2 recomendaciones. Una es una película, se la recomiendo mucho. Yo la descubrí gracias a un video que vi y se llama La Isla Siniestra, pero no es nada diabólico, se los prometo. Ah, sí, no tiene nada de... Ya la vimos, la sí. supervisamos. Sí, está muy buena, es de Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, está muy buena. Si les gusta como suspenso, Es misterio, como ajá, como misterio. Más está que nada, muy no buena, tiene la nada de encuentran miedo. en Netflix. Y otra recomendación es que si están buscando, es Jacobo temporadas anteriores nos había hecho su recomendación de libros de la Biblia, pero yo el libro con el que empecé a leer la Biblia de que seguido, o sea, dedicarme a leer el libro, Más así, fue Josué, y la verdad es que se lo recomiendo muchísimo. Porque yo soy enamorada de José, pero del libro, porque siento que vienen muchos pasajes incluso conforme a este mismo episodio de promesas. Entonces, si quieres empezar a leer la Biblia así o no sabes con qué libro seguir leyendo, te recomiendo mucho José. Bueno, yo les quiero recomendar 2 cosas, pero mejor me voy a esperar a terminar una de ellas, que es un libro que estoy leyendo. Ajá. Y después lo recomiendo. Pero les quiero recomendar una serie que se llama The Suite o La Ley de los Audaces, que está en Netflix. Esa serie está bien chida, se la recomiendo mucho y pues véanla y nos platican qué les ha parecido. Jacobo ya quiere ser abogado. Así Sí. es. Y mi recomendación del día de hoy es una predicación que me recomendó Jacobo. Se llama Crazy Faith del pastor Michael Todd. Y te recomiendo que escuches la parte número 1 de esa serie de predicaciones. Dura como 1 hora y Muy buena. y casi 1 minuto, creo, algo así, para que te des una idea de cuál te estoy hablando. Y la verdad es una predicación muy buena. ¿Está en YouTube? Sí, está en YouTube. Está en inglés, pero tiene subtítulos. Ajá, está en inglés, pero tiene subtítulos. Y Igual la a lo verdad, mejor les dejamos el link ahí en el Ajá. video. y si te gusta, pues ahí déjanos un comentario de cualquier cosa de la que te hemos recomendado. Si te gustó o te sirvió de algo para edificarte, pues déjanos ahí un comentario y créeme que los estaremos leyendo y ahí interactuando con ustedes. Sin más que decir, nos despedimos, no sin antes recordarles cada una de nuestras redes sociales. Yo me encuentro en Instagram como Saúl-Ramírez 777, en Facebook como Saúl Ramírez Alba, y pues creo que esas son las que tengo, entonces ahí estamos. Excelente. A mí me pueden encontrar en Instagram como Jacobo-RMZ777 y no olviden seguir la página del Templo Jesús la Fuente de Vida y Vida Podcast en Instagram.
Y bueno, por ahí nos vemos. Yo me pueden encontrar en Instagram como Ruth-Ramírez7 y en Facebook como Ruth Ramírez. Ok, yo estoy en Instagram como Gaby-R0624 y en Facebook como Gaby Ramírez Alba. Gaby Ramírez, porque luego hay otro Facebook, Sí. que es para otras cosas de la escuela. Entonces ahí estamos, familia, y cualquier cosa, cualquier duda, incluso si ustedes quieren recomendarnos también algo, o sea, así como en nuestra sección de recomendaciones, ustedes quieren recomendar algo, háganlo adelante, y si tienen ideas de un tema que les gustaría que habláramos, también estamos para eso. Así es. Como ya lo dijo Jacobo, les recordamos que nos sigan en nuestra página de Facebook, Templo Jesús la Fuente de Vida, y en Instagram también Jesús la Fuente de Vida 7, y en Instagram como Vida Podcast. Ahí donde nos estén escuchando, Spotify, donde sea, déjanos un rate y se los agradecemos mucho. Comparte este episodio. Comparte este episodio y que Dios los bendiga. Nos vemos en el siguiente. Bye. Bye.